Bueno, muy buenas No, tardes a todos y a todas. Queríamos darles la bienvenida al Congreso de Enseñanza versión 2022. Nos alegra mucho que estén acá en esta comisión que está dedicada a diseño y cultura. ¿eh? Mi idea es que todos podamos hablar, cada uno tiene 10 minutos para exponer su idea y que con suerte nos quede un tiempito al final para hacer un intercambio de ideas. Eso es un poco la idea y poder hacernos preguntas entre nosotros, recibir preguntas de los asistentes, etc. Vamos a ver cómo nos va con el tema de los tiempos. Bueno, entonces yo diría Daniela. Daniela, recién estabas por ahí, me gustaría volver a verte. Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy. Muy bien, muy bien. Bien, Daniela Barra es de universidad, contanos el nombre de la universidad. Universidad San Francisco de Quito, de Ecuador. Eso, muy bien, porque a mí acá me pusieron solamente USFQ Claro. y la verdad me quedaba como medio en el aire. Adelante, Daniela. Perfecto, muchísimas gracias. Hola con todos, un gusto. Yo les voy a hablar un poquito del diseño ecuatoriano y arte indigenista. La pregunta es de utilización o influencia. El diseño ecuatoriano tiene un paralelismo con las obras de arte plástico del indigenismo ecuatoriano, pero con posibilidad de manipulación de la industria en la creatividad artística del diseño. Las imágenes son objeto comercial que tienen una parte de folclorización por el turismo y por el crecimiento de la industria nacional hacia el mundo. El indigenismo ecuatoriano en el arte y la literatura nace desde principios del siglo XX. El indigenismo es una mirada desde el mestizo, o sea, desde la urbe, ¿no? Y desde la ciudad. Es todo lo que tiene que ver con poner al indígena y elementos de indígenas en cualquier tipo de obra. Los artistas generalizaron la fisionomía del indígena con una generalidad y no pintaron las características específicas de las distintas culturas indígenas. Esto significa que básicamente lo que hicieron es generalizar todas estas culturas y los volvieron muy genéricas con una tinte muy suave y ya, bueno, ya vamos a ver las 4 imágenes que nos permiten, ¿no? Era una construcción homogeneizadora y universalista en la que lo cultural es romantizado, sin matices sociales y al mismo tiempo tiene la folclorización, pues esa es la huella nacional del arte. Es el factor diferenciador de lo local frente al arte europeo. ¿Sí? La imagen del indígena o de elementos indígenas fueron parte del arte ecuatoriano en varias etapas y en varios estilos, ¿ya? La primera etapa fue el paisajismo y era el paisajismo rural, que fue a finales del siglo XIX. Se centra básicamente en pintar el paisaje de los Andes, ¿no es cierto? Y en muchas ocasiones se pintaban indígenas dentro de este paisaje, pero no como un elemento especial, sino que dentro de este paisaje se pintaba un poco al indígena o elementos de indígenas, ¿verdad? El segundo es el costumbrismo, ¿ya? El costumbrismo indígena fue a principios del siglo XX en el Ecuador y fue a partir de los álbumes de viajeros, muchas veces viajeros europeos que venían a dibujar a las distintas culturas de los indígenas y hacían un registro. Entonces eran estos libros de estos viajeros donde dibujaban las costumbres, dibujaban los vestuarios y las fisionomías de los indígenas de las distintas partes de Latinoamérica. El tercero es la visualización al indígena, como lo hacía un artista súper famoso en Ecuador que se llama Camilo Egas, que fue en la década de 1920, donde él pintaba a los indígenas como una forma de dar visualización al indígena, ¿sí? No era marcando nada no sé, de reserva o de lo que sea, sino que era simplemente dar una forma de dar visualización al indígena, ¿sí? El cuarto es la utilización del arte precolombino
y utilizando obviamente la arqueología. Se usaban estos dibujos precolombinos a partir de estas culturas ancestrales y del orgullo de las culturas ancestrales, ¿sí? El quinto es el realismo social, que pintaban al indígena con la intención de denunciar su situación a partir de los artistas y de los políticos. Entre esos hay varios artistas súper famosos del realismo social que reclamaban y defendían al indígena como Guayasamín, Kickman, entre muchos otros. Voy a compartir la pantalla para que vean unas imágenes. Okay. ¿Sí se ve? Perfecto. En el diseño, esto es en la parte del arte, lo que hablé hace un rato, ¿no? Como un resumen. En el diseño también se utilizó el indigenismo como parte de la imagen para comercializar productos ecuatorianos. Por ejemplo, las portadas de los discos de la música ecuatoriana, de la música popular ecuatoriana, en la década de 1960, tuvieron una imagen muy, muy fuerte del indígena. Era un auge importante porque planteaba una identidad de la industria discográfica internacional y buscaba identificarse con el resto de músicas que se estaban dando en el mundo. Entonces comenzaron a usar estas imágenes de indígenas para poder decir, bueno, nosotros somos ecuatorianos, nosotros estamos aquí como ecuatorianos, ¿sí? En los diseños más cercanos a las obras del artista Camilo Egas, esto es más o menos lo que hacía Camilo Egas, que les hablé hace un rato de dar visualización al indígena. Intenta dar visualización a la imagen del indígena, como, con lo cual tiene una identidad que puede ser diferenciada en la industria. Si bien aquí la minoría de gente en el Ecuador es indígena, el indígena da una cuestión de identidad y da una cuestión de valor y de mostrarse, estos somos como industria, ¿verdad? También existe una apropiación de la imagen porque esta está fuera de contexto cultural para caracterizar, identificar y vender. Entonces utilizaron en realidad estas imágenes de los indígenas porque no necesariamente el indígena era el músico, era el productor, era la discográfica, ¿verdad? Por ejemplo, la portada esta de Arpegios del Alma, están los músicos y las vasijas como elementos iconográficos de gráfica popular, mucho más simplificado, ¿ya? No se ve, los sombreros parece que son de la cultura de Natabuela, pero no tienen ningún rasgo específico de alguna de las culturas indígenas ecuatorianas, entonces lo simplifican y dan visualización a un indígena genérico, ¿verdad? Es mucho más simplificado, no se dan rasgos fuertes de los indígenas, pero sí el vestuario con ponchos, trencias y sombreros, y por eso entendemos que son indígenas. Después también tenemos lo que les había dicho del paisajismo, ¿ya? Todos estos son portadas de discos de la década de los 60, ¿sí? Entonces podemos ver el paisajismo, como le había dicho en este pentagrama de los Andes, donde ves el paisaje y si bien aquí está el indígena con la llama, tocando un instrumento y todo, es la idea de un paisajismo como se pintaba a principios a finales del siglo XIX, ¿sí? Entonces se da este paisajismo estereotipado de los Andes, del indígena sentado ahí en los Andes, ¿verdad? También, mi tercera imagen, podemos ver la parte del precolombinismo, otra de estos discos Granja, otra portada de la misma década, ¿sí? Aquí podemos ver al indígena, al indio fuerte, guerrero, ¿no es cierto?, de las culturas ancestrales y con símbolos y dibujos precolombinos para señalar esto, ¿no? Y por último, la última imagen es esta la costumbrismo, de marcar, los danzantes eran estos bailarines de todas las culturas que se disfrazaban y hacían un baile en una época específica y cómo se utiliza las costumbres también para señalar, estos somos ecuatorianos, ¿sí? Básicamente, para concluir, el diseño de esta discografía tiene un paralelismo con las obras de arte plástico de las décadas anteriores, pero con posibilidad de manipulación de la industria en la creatividad artística del diseño de sus portadas. Las imágenes de estas portadas son objeto comercial, que tiene una parte de folclorización por el turismo y por el crecimiento de la industria discográfica nacional hacia el mundo. La folclorización llamada como sacar de contexto algo, ¿no?
La imagen de estas portadas no reclama ni exige, solo se muestra para poder vender los discos, tanto a la sociedad mestiza nacional como a la internacional. Lo indio fue el ancla que proveía una identidad sólida y estable como identidad, ¿verdad? Tener una imagen en relación con el origen y las raíces, que además es vistosa y concuerda con las raíces musicales, logra la aceptación de las sociedades. En las portadas se trabaja lo vistoso de los indígenas, que termina siendo una folclorización muy atractiva de sus culturas. Muchas gracias. Impecable, Daniela. Muy bien, exactos 10 minutos. Muy bien. Muchísimas gracias, Daniela. Me quedé con ganas de llegar a la etapa quinta del realismo social y ver algo de Guayasamín, porque me encanta, pero me pareció muy clara la descripción de todas las etapas realmente. Bien, vamos a invitar ahora a Silvina Amalia Herrera, cuya ponencia se llama Apropiación Cultural, Procesos de Hibridación Cultural y Diseño, Reflexiones Teóricas, y Silvina es de la Universidad Nacional de Río Negro, del sur de la Argentina. Adelante, Silvina. No tenés audio. No te estamos escuchando. ¿Querés ir resolviéndolo y mientras tanto va a hablar el próximo? Dale, hagamos así. Trata de resolverlo y voy avanzando, así no esperamos. Cristina Amalia López. Aquí estamos, Alejandra, y estoy con Alejandra, tu tocaya, Alejandra Uribio, que también va a encender el micrófono. Trabajamos juntas en esta ponencia. Perfecto, así que, muy fantástico. Bien. Les cuento un poco, entonces, la ponencia se llama Feria Diseño Nuestro en el Museo Casa de la Ciudad de San Miguel de Tucumán. La ponencia la hicieron entre Cristina Amalia López, Paolo Bergomi y María Alejandra Uribio, que está allí, y son de distintas asociaciones, alguna de ellas tiene que ver con la moda. Adelante. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Agradecer a la Universidad de Palermo este momento tan agradable que tenemos a través del Congreso. Uno es de la casa, es de la Universidad de Palermo también, y esta coordinación que estamos haciendo con la Universidad Nacional de Tucumán a través de la Facultad de Artes, donde pertenece Alejandra, y la Asociación Latinoamericana de Diseño y sus organizaciones, hoy les trae también un ejemplo de gestión cultural regional en el Jardín de la República, que es Tucumán. Alejandra les va a compartir unas fotografías de este hermoso evento que hemos tenido la oportunidad de generar, y lo traemos a colación toda vez que se articula a través de las organizaciones conjuntamente con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, la posibilidad de generar en un espacio patrimonial histórico un evento de estas características. Acá lo fundamental es que se realiza esta tercera Feria de Diseño Nuestro en este lugar tan increíble como es Tucumán, gracias a la cooperación de las organizaciones, las entidades privadas y las entidades públicas, la Asociación Latinoamericana de Diseño, como así también la municipalidad, y por otro lado también la pata académica, que siempre decimos que los estudiantes participan de estas actividades también incorporándose a las organizaciones locales como Diseño Nuestro, que es parte organizativa de este evento y que Alejandra, digamos, ahora nos lo va a contar también, y qué importante es el hecho de que también se participe a los músicos de la licenciatura de lutería y también la cooperación de la escuela Luis Braille de ahí de Tucumán. ¿Por qué? Porque el concepto más importante de este evento es poner en valor el diseño inclusivo para que las personas comprendan que el diseño está en la cotidianeidad y que la comunidad se involucra automáticamente con los profesionales que generan una solución. Y en este evento se tuvo en cuenta fundamentalmente el hecho también del enlace con España, que ahora lo va a contar Alejandra, y la participación de niños con TEA, con niños con un trastorno autista y con también personas
con problemas visuales que podían interpretar lo que estaban compartiendo en esta feria. Así que dejo, Alejandra, que vos continúes y nos puedas compartir a todos nosotros estas fotografías que preparaste especialmente para que las pudiéramos compartir. Todavía no estamos viendo nada, ¿eh? Ahora Ahora empieza, intento, ok. ahora intento. Perfecto. Perdón. Ahí estamos con las fotos, la veo. Foto 1, Alejandra, ahí está. Ahora sí, ¿no? Sí, podés cliquearlo para que se pueda ver. ¿La están viendo ustedes o todavía no? No, tenés que cliquear para que la veamos. ¿Ahora? Ay, perdón. Cristina, ¿vos las podrías poner ahí? No, porque las estás poniendo vos en tu computadora. Ay, por Dios. Yo diría entonces que Alejandra deje de compartir pantalla. Ahí está, ahí está, lo ahí logró, está. gracias. Gracias, Ah, Alejandra. muy bien, Bueno, lo lograste, dale. así que ahora podés comentar para poder ampliar esta gestión cultural que hemos hecho en la región. Bueno, luego de un año de ausencia por la pandemia, se realizó la tercera feria Diseño Nuestro, y en esta oportunidad tuvo como espacio contenedor al Museo Casa de la Ciudad, Casa Azúcar, de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Un grupo de profesionales independientes decidieron crear espacios con la finalidad de comunicar a toda la sociedad los beneficios de un hábitat diseñado profesionalmente. La inserción laboral del diseñador de interiores y equipamiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán requiere del reconocimiento de la sociedad. Entonces, se plantea esta feria como un punto de encuentro donde puedan compartir experiencia tanto profesionales del diseño como empresas involucradas con esta actividad, artesanos, y conjuntamente ir definiendo, ¿sí?, las características específicas de nuestro territorio. Las actividades se desarrollan en forma conjunta, como lo establece el investigador Paulo Freire. Se adquieren competencias como la solidaridad, la cooperación, el apoyo mutuo y consensuado, dando voz a cada uno de los expositores, acompañándolos y facilitando los procesos de creación en forma armónica. Es necesario difundir los alcances de la profesión para favorecer el crecimiento laboral del diseñador. De allí la importancia de crear espacios físicos que puedan ser vividos, que puedan ser recorridos por el público en general. El propósito es que esta feria se convierta en una herramienta que facilita que los jóvenes profesionales aprendan a escuchar y comunicarse, no solo con sus pares, sino con empresas e instituciones, tanto públicas como privadas, vinculadas a la actividad. La muestra es el motor también del sector, una carta de presentación de los nuevos creadores locales. Nos planteamos como problema que no existe en la provincia de San Miguel de Tucumán un reconocimiento profesional del diseñador de interiores y equipamiento. Nos planteamos como interrogante si puede una muestra poner en evidencia el alcance profesional de un diseñador de interiores y equipamiento. Bueno, es interesante, como lo comentó anteriormente Cristina, la intervención del CEPRODI, de ALADI, de distintas instituciones, como el municipio de San Miguel de Tucumán, que tuvimos como apoyo para realizar esta tercera feria, del legislador Walter Berarducci, del director de Empleo y Emprendimiento de la municipalidad, el doctor Walter Frías Barrera, de la Dirección de Museos, ¿sí?, que nos permite utilizar esta casa que es tan representativa para nosotros para realizar esta muestra. Y como comentaba también Cristina, la Escuela Luis Braille, que también nos prestó su apoyo y acompañamiento. La feria fue planteada como el diseño de espacios efímeros, teniendo como hilo conductor de la misma la ecología,
la sostenibilidad y el diseño inclusivo. Participaron 16 estudios de diseños con sus propuestas de espacios tanto interiores como exteriores, haciendo énfasis en la transformación hacia un futuro sostenible, eficiente, inteligente, asequible, inclusivo, responsable y saludable. A ver si puedo pasar la otra imagen. Bueno, ahí está. En esta imagen podemos observar lo que les comentaba hace un momento Cristina sobre un jardín terapéutico que desarrollamos en la muestra, pensada justamente en esta necesidad que surgió a partir de la pandemia de cómo crear dentro de los mismos espacios exteriores de una vivienda un hábitat destinado a la ejercitación y de alguna manera a la liberación de tensiones de las personas con trastornos del espectro autista. Acá podemos observar cómo conviven distintos materiales que podrán ser experimentados de forma sensorial para ayudar a mejorar la calidad de vida de los usuarios y plasmar a toda la sociedad que los diseñadores no solo realizamos algo estético, sino que también estamos apoyando a la verdadera mejora de esa calidad de vida. En la imagen inferior podemos observar también la presencia de elementos que tienen que ver con la biofilia, que son los que mejoran la calidad de vida. En términos generales, el objetivo que teníamos era plasmar en escenarios reales diversas soluciones espaciales, de diseño interior y equipamiento. Ale, ahí está, compartí esas dos últimas porque ya nos queda poquito tiempo y es importante, sí. Ahí está. Lo importante es ver la cantidad de empresas que nos apoyaron a partir de este momento, ver la participación de Andrea, que es una nueva diseñadora recientemente recibida y que fue premiada en ese momento por tener parálisis cerebral y cómo hace su agradecimiento a través de la aplicación Háblalo. Toda la muestra cuenta con la presencia de un traductor y cada uno de los carteles, toda la información está también en el sistema Braille para que todos podamos circular y estar informados. Fue muy activa, se ve la imagen de una de las profesionales realizando in situ su mural, ¿sí? Bueno, muy agradecidos con ustedes por poder contarles. Vamos a dejar un link donde se pueda ver el video y entender un poquito más de qué se trató esta feria, tercera Feria Diseño Nuestro. Muchas gracias, Alejandra, por permitirnos participar. Muchas gracias, Alejandra y Cristina. La verdad, una experiencia muy interesante y muy importante de poder compartirla. Fue muy bueno escucharlas. Bien, muy bien. Tratá de dejar de compartir pantalla. Sí. Alejandra, ¿se me escucha ahora? ¿Se me escucha ahora, Alejandra? Ahora se te escucha perfecto, Silvina. Bárbaro. Vamos todavía. Vamos del norte, recién estuvimos en el norte, en la provincia de Tucumán. Volvemos a lo que prometí, que es ir al sur, y la escuchamos a Silvina Amalia Herrera de la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, encantada Alejandra, muchísimas gracias a todos los presentes. Como Alejandra les dijo, la ponencia mía se encuadra dentro de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Río Negro, que es una universidad afincada en el territorio de la provincia de Río Negro, y las reflexiones teóricas que presento acá vienen más que nada de la experiencia en el aula en la carrera de diseño industrial. ¿Sí? Por eso consideré apropiado presentar en esta ocasión algunas reflexiones teóricas con respecto a conceptos que se tratan en el aula específicamente, que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia antropología orientada
a los diseñadores industriales, ¿sí? En este sentido, nosotros lo que planteamos es que el concepto de cultura es un concepto central para la antropología como disciplina, para todas las ciencias sociales en general, pero también para el diseño como disciplina proyectual. Como resultado de una construcción histórica producto de la modernidad, el concepto de cultura tiene su definición más acabada y completa a finales del siglo XIX con la definición de Edward Burnett Taylor, pero durante el siglo XX y el siglo XXI la definición propia del concepto fue complejizándose cada vez más, incorporando nuevos elementos de análisis al concepto de cultura en sí. Por ejemplo, Alejandro Grimson, desde nuestro país, incorpora las nociones de diacronía, historicidad, hegemonía, poder, ¿no? Para poder entender que las culturas no son estáticas, sino que son dinámicas y constituyen el resultado de determinados procesos y contextos sociohistóricos. Por su lado, Néstor García Canclini presenta el concepto de procesos de hibridación cultural, siendo muy criticado en su momento cuando presentó este concepto, ya que tomó una noción propia de la biología, lo híbrido es aquello que se mezcla pero que no se replica y no se reproduce, pero incluyó en el concepto el término proceso para aludir justamente al hecho de que las mezclas culturales que se dan no están exentas de conflictos. Como diseñar no es un acto neutro y la utilización de los conceptos tampoco lo es, y hay una gran polisemia en torno a la definición no solamente del concepto de cultura, sino que recientemente se han presentado numerosas discusiones en torno a lo que es la apropiación cultural, en el aula surgió la necesidad de echar un poco de luz sobre este concepto, ¿sí? Entonces, recurriendo a pensadores provenientes de la antropología y analizando en qué casos podríamos estar frente a un caso de apropiación cultural y en cuáles frente a un proceso de hibridación cultural, partimos, ¿sí?, de la premisa de que un proceso de apropiación cultural sintetiza 3 operaciones básicas que tienen que darse en forma conjunta y articulada. Si estas 3 premisas básicas, estas 3 operaciones básicas no se dan, no estaríamos en presencia de una apropiación cultural propiamente dicha. ¿Y cuáles son estas 3 operaciones básicas que se tienen que dar? Primero que nada, el despojo, ¿sí? ¿Esto qué implica? Implica que alguien le saca a un otro algo, ¿sí? Lo despoja de un rasgo cultural, ya sea material o inmaterial. En segunda instancia, se tiene que dar la exclusión. ¿Qué significa? Que aquel que fue despojado de ese rasgo cultural queda excluido de su utilización, de su empleo, de poder recurrir a la utilización de ese rasgo cultural, ya sea material o inmaterial. Y el tercer sentido, ¿sí?, la tercera operación que tiene que darse sí o sí para que exista la apropiación cultural es el control. O sea, no solamente se lo despoja y se lo excluye al propietario original de ese rasgo cultural, sino que la apropiación implica que se controla no solamente el objeto apropiado, sino también la relación, el vínculo, ¿sí?, del otro despojado con el propio objeto, ¿sí? Entonces, estas 3 operaciones son las que tienen que darse para que exista un proceso de apropiación cultural. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que se le plantea y cuál es la incógnita y el dilema que se le plantea al diseñador en un mundo contemporáneo, ¿sí?, caracterizado por el proceso de globalización económico-financiera y de mundialización de la cultura, ¿sí?, en el que entran en juego otros intereses en los que las diferencias se transforman o devienen en desigualdades. Se plantea el problema de que estamos frente a un caso de apropiación cultural o frente a un proceso de hibridación cultural que de por sí está caracterizado por el conflicto. Al estar inmersos en un contexto en los que la hegemonía, la diacronía, las desigualdades y el poder entran en juego, es altamente posible, ¿sí?,
que en un contexto y en una operación de mezcla de rasgos culturales estemos más en presencia de un proceso de hibridación cultural que de un proceso de apropiación cultural. Si tenemos que definir, ¿sí?, lo que es un proceso de hibridación cultural, de acuerdo a lo que plantea Néstor García Canclini, tenemos que plantear que los procesos de hibridación cultural son aquellos en los que estructuras o prácticas discretas que existían en forma separada se combinan para generar otras nuevas que a su vez van a generar prácticas discretas que van a perpetuarse en el tiempo hasta que ocurra una nueva mezcla, ¿sí? Entonces, consideramos imprescindible y consideramos necesario analizar bien ante cada caso de simbiosis, de mezcla, de mestizaje cultural, de hibridación cultural, al decir de García Canclini, distinguir y evaluar bien si se dan estas tres operaciones que Boivin, Rosato y Arribas destaca que tienen que darse al momento de pensar si estamos frente a un caso de apropiación cultural o no, ¿sí? Creemos que es imprescindible que desde los primeros años de la formación de los estudiantes en una disciplina proyectual como el diseño industrial, se dejen bien en claro ciertos conceptos, así como también ciertas herramientas teóricas y metodológicas que provienen de las ciencias sociales en su conjunto, y que son susceptibles de ser utilizadas, aplicadas y tenidas en cuenta para analizar la praxis del diseño en sí, teniendo en cuenta justamente esto que planteaba al principio, de que diseñar no es una operación neutra, no es un oficio neutro, que implica una toma de posición frente al mundo en el que se vive, que implica una toma de posición no solamente en relación a la función del objeto, sino a la función que va a cumplir el objeto, no solamente en relación con el usuario, sino en el contexto del que forma parte. Entonces, dejar en claro este tipo de conceptos desde el inicio de la formación de los futuros profesionales nos parece sumamente importante y es una de las cuestiones que tratamos de clarificar teniendo en cuenta justamente la polisemia que presentan estos conceptos y los debates que con frecuencia se dan sin permitir el debate previo acerca de qué consideramos o cómo definimos determinados conceptos que nos parecen de uso común y del sentido común y que cuando vamos a la teoría social en su conjunto nos da las pautas para ver cómo nos tenemos que manejar y por dónde tenemos que ir utilizando la teoría social en relación con el oficio del diseñador. Y ya está. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Silvina, impecable también con la hora y muy interesantes conceptos que espero que tengamos tiempo al final porque tengo mucho para volver ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias. Bien, y Jenny, Claudia y Bruna están por ahí, nos gustaría verlas y escucharlas. Ambas son de un atelier de confecciones, ellas nos van a contar un poquito más de dónde son. A ver, cuéntenos, Jenny, Claudia y Bruna. Boa tarde. Boa tarde a todos. Adelante, te escuchamos. Me chamo Jenny Cláudia Nascimento Gação, sou membro do grupo Labichamo, Laboratório de Chafrudos da Moda. Sou instrutora do curso profissionalizante do Senac Sergipe e também atuo no trabalho, trabalho no meu ateliê Confecções Jenny Griffin. Venho aqui apresentar o trabalho intitulado de Divina Renda. Trabalho em grupo com a professora Bruna Marques de Oliveira, da ETA UFAL. O tema do meu trabalho é Divina Renda. Divina Renda é uma criação de uma coleção de moda. A coleção tem como tema Divina Renda, o poder criativo que envolve a arte e o modo de fazê-la.
foi desenvolvida a partir da percepção de fomentar, valorizar o artesanal e a cultura de Sergipe, enfatizando o patrimônio histórico de Divina Pastora. Como fonte de inspiração para a coleção intitulada de Divina Renda, que tem como foco contribuir para a expansão da renda irlandesa e estimular o modo de fazer a renda, preservar a cultura e o sustento das famílias locais, tendo como desafio manter a permanência do bem cultural e o modo de fazer a renda como característica principal, a referência do ofício da Divina Pastora, que é a cidade do interior de Sergipe. Outro elemento de inspiração para a minha coleção, para a construção da coleção Divina Renda, é a arte sacra da Igreja Matriz de Nossa Senhora de Divina Renda, de Divina Pastora, Sergipe, construída no final do século XVIII, em estilo barroco. E, assim, destacam-se as pinturas do teto, da nave do coro, pintura ilusionista feita pelo pintor baiano José Teófilo de Jesus, um dos mais importantes artistas brasileiros do século XIX. Segundo o pesquisador Souza, 2015, o artesanato foi inserido na região do Nordeste de forma diversificada, sobre a influência das culturas indígenas, africanas e europeias. Com a chegada dos jesuítas no Brasil, foi implantado um trabalho de catequese junto com os índios e os escravos, que nas fazendas aprendiam também tradições artesanais dos colonizadores. As rendas de agulha, como mostra Nair, uma pesquisadora, Nair Berker, do livro Rendas Manuais de Tecnologia, apresenta grande variedade de tipos que se dividem em dois grupos: básicos, rendas de agulha feitas com linhas, por exemplo, a Veneza, a Colbert e a Alesson, e rendas de agulha como fitilho, Renascença, Milão e Bruges, entre outros. Ao tratar das rendas de agulha, assim a autora se expressa em rendas originárias de Países Baixos, norte da Itália, Inglaterra, França, são, na realidade, combinações de fitilhos ligados por outros pontos de enchimento e de ligação, barretas, épicos da renda de Veneza, executada sobre uma tela desenhada. Segundo Maia, menciona em uma pesquisa que a renda irlandesa também é conhecida como a renda renascença em inglês. A diferença é o fitilho, porque um fitilho é mais áspero e o outro é mais maleável. A autora chama a atenção a aludir que o Brasil tem vários polos de produção artesanal de renda e os estados de Pernambuco, nos estados de Pernambuco, Sergipe e Bahia e Rio Grande do Norte. A arte barroca é conhecida pelo um intenso uso de detalhes para a composição de suas obras. Por isso que o movimento artístico foi escolhido para fazer alusão à coleção Divina Renda, que, com o uso da renda irlandesa, foram criadas várias peças ricas em detalhes. Eu quero mostrar... Peraí. Vou mostrar aqui, deixa eu ver como é que eu faço. Quero mostrar meu moodboard. Não estou conseguindo achar aqui, deixa eu ver. Muy bien, estamos viendo. Olá. Então, aqui é o moodboard. Tem os tetos com as naves aqui em cima, certo? E algumas referências de inspirações
da época do Barroco. Da época do Barroco, acessórios, a renda irlandesa. Não consegui mostrar da foto. Meu Deus. Peraí. Peraí, eu já tinha separado, só que eu não estou conseguindo aqui ver. Achar. Muy bien. Vamos redondeando, por favor. Vamos cerrando. Então, vou mostrar o meu board. Queria mostrar a coleção, mas acabei me bananando aqui no computador para apresentar. No te preocupes, anda cerrando entonces. Não consegui colocar. No te preocupes y anda cerrando la charla. Tá bom. Então, nosso trabalho, né, meu e de Bruna, é relacionado à criação de uma coleção de moda intitulada de Divina Renda e com inspiração da renda irlandesa e o barroco. E aí as peças tinham elementos da renda irlandesa e figuras desenhadas com fios de lacê na peça, né? Tinha peças conceituais só que eu estou aqui nervosa e não consegui colocar. Bueno, no te preocupes. Bueno, muy bien. Bom. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Y Obrigada. Si podés, deja de compartir la pantalla. Bien, muy bien. ¿Estás pudiendo? Eso, ahí está, muy bien. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, continuamos, por favor, con Victoria Quinche, ¿está? No la estoy viendo. Parecería que no está. Bien, entonces vamos con Lisette Paola Rodríguez, Córdoba. Ah, ¿Victoria está? Victoria, me gustaría verte y que prendas micrófono y cámara para poder hablar. Ni el sonido ni el audio. A ver, Octavio, si podés ayudarnos con Victoria Quinche, que parece que tiene otro nombre, y vamos a, entonces, mientras ahí la habilito. Muy bien. Ahí está. Por favor, entren con los nombres, el nombre completo. ¿Cuál sería, Angélica, tu nombre completo? Si te renombro. Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Victoria Angélica Quinche. Ah, bueno, perfecto. Dale, ahora te renombro, entonces sí. Ya puedes empezar si quieres. Bien, adelante. Victoria su título es Diseño Estratégico y Social en Organizaciones Culturales y es de la universidad, contanos. Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Victoria Angélica Quinche Ramírez, soy de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI de Colombia, ubicada pues en un departamento que se llama Bucaramanga. Pues el tema que traigo hoy se llama Diseño Estratégico y Social en Organizaciones Culturales. Este tema lo he venido desarrollando desde hace unos años, donde he estado como indagándome sobre la importancia de la enseñanza del diseño, la importancia de la investigación en diseño y sobre todo pues todas las implicaciones que tiene trabajar diseño social en organizaciones sociales y culturales. Esto me ha llevado pues a poder tener contacto pues con
comunidades pues que de cierta manera pues generan pues productos artesanales, productos creativos pues espontáneos, y me ha llevado pues a ver cómo el diseño pues cumple una función muy importante allí, y también entender cómo desde las tendencias y desde los mismos marcos teóricos se puede reflexionar pues acerca de esta temática. Entonces, ese ha sido pues mi ámbito de investigación, y esto me trae pues a poner pues en escucha pues de todos ustedes un texto que he venido construyendo como en conjunto frente a la experiencia de lo que pues hoy en día se llama diseño social. Entonces, voy a permitirles leer el texto en este momento, y si al final pues queda un poco de tiempo, entonces mostraré algunas imágenes que hacen parte de los resultados de entender pues qué es el diseño social, qué es entender el diseño estratégico en organizaciones culturales. Entonces, bueno, iniciando el texto nos dice: los retos de la ciudad actual no residen solo en la capacidad de atender a las múltiples necesidades que surgen en la vida humana. El crecimiento de la ciudad no depende ahora solamente de un desarrollo tecnológico que hace de la ciudad un espacio organizado. La visión de ciudad moderna y dinámica se comprende ahora desde el reconocimiento del sujeto que vive allí. De este modo, los espacios urbanos son concebidos como un orden vital para la construcción de nuevas formas de relación de los individuos. La ciudad se convierte en el espacio donde se relacionan todas aquellas cosmovisiones que componen los imaginarios de la ciudad. Adicionalmente, las diversas formas de expresión cultural se manifiestan en diferentes juegos de lenguajes y simbolismos que muestran un fuerte contenido cultural. De esta manera, los espacios arquitectónicos de la ciudad se colman de voces y cuerpos que buscan reconocimiento en las multitudes. En varias ciudades del país, por ejemplo, se han venido configurando algunos espacios locales que permiten una interacción directa con la ciudad y con los ciudadanos mismos. Si atendemos lo anterior, podemos observar que en últimas el ejercicio de expresión local, es decir, los grupos, colectivos y organizaciones han logrado componer representaciones con base en lenguajes artísticos. Dichas representaciones fundan una comunicación basada en interacciones informales entre sus propios miembros. Esto es, de aquellas cosas que habitualmente los medios masivos de comunicación no hacen visible, pero que adquieren visibilidad a través de herramientas comunicacionales tecnológicamente mediadas, Facebook, Instagram, etc. En este sentido, son ejemplos de formas de vida urbana, los mitos, las imágenes murales y corporales que hacen de la ciudad un compendio de historias, así como todas las manifestaciones que se cobijan bajo la amplísima extensión del concepto de cultura. Todas las representaciones locales de arte muestran el valor de comunicar a los hombres el sentido construido por grupos autogestionados. Proponemos que el ejercicio de la vida en comunidad contiene elementos que hacen del mundo cotidiano un lugar donde se tienen que encontrar unos medios para luego poder crear unos fines con los cuales el interés se haga mucho mutuo y que permita desarrollar vasos comunicantes entre las partes, o sea, entre quienes asisten y quien se hace visible bajo un rostro nuevo y colorido. En este orden, la palabra cultura comprende todo este ejercicio vital de la ciudad, y la danza, la música y el teatro pasan a ser el lugar donde los personajes encarnan los momentos más decisivos de la vida en las comunidades. Tanto las expresiones musicales como los diferentes bailes que las acompañan, desde los tradicionales hasta los contemporáneos, y las demostraciones teatrales, festivas, religiosas, escénicas o callejeras, constituyen formas de conocimiento y ponen al descubierto su entorno, las relaciones de la sociedad a la que pertenece en su historia heredada. Naranjo, 2007. Lo importante de la tragedia radica en el hecho de que permite buscar espacios de comunicación entre quien sufre la pena y los espectadores. Todo lo anterior requiere ser repensado desde la óptica de la comunicación, es decir, el hacer que las expresiones culturales tengan nuevos espacios para generar una conciencia de reconocimiento con la finalidad de que lo local adquiera una mayor visibilidad desde lo cultural, desde lo que allí se construye para fortalecer no solo la comunicación, sino las relaciones sociales. Es por esto que la noción de diseño estratégico y del diseño social es que permite identificar las tareas de este tipo de diseño al interior de las organizaciones y de las comunidades. Citando a Mancini, se refiere a la función del diseño en las empresas y en los contextos, ya que con el diseño se pueden reconocer invenciones sociales que ya existen y transformarlas en soluciones eficaces, atractivas, duraderas y replicables. Enuncia que una característica indispensable para la innovación social y el diseño es el diseño de productos y servicios, ya que permite concebir y desarrollar ideas y soluciones que deben tener impacto en la calidad de vida y de las interacciones individuales involucradas.
El diseño social es aquel que es capaz de promover y dar soporte a las asociaciones entre los diferentes agentes involucrados. Las soluciones de diseño desde la innovación social no dan soporte a una acción concreta, sino que crean un efecto de expansión hacia afuera, al producir sinergias que conducen a la replicación. El diseño social busca llevar lo local a escalas mayores. Para esto se debe requerir el conocimiento de las organizaciones y el conocimiento del entorno cultural, económico e institucional. Este debe promover y dar soporte a las asociaciones entre los diferentes agentes involucrados. Con el fin de promover la innovación social, se debe utilizar las habilidades y capacidades de diseño mezcladas a las diferentes formas donde deben mediar las comunidades, sus productos, los servicios y las acciones de comunicación. El diseño social se debe comprender como el conocimiento de la cultura, de los sistemas organizacionales y de las políticas públicas favorables. En este ambiente, nuevamente citando a Mancini, hace una aproximación hacia lo que hace el diseño para la innovación social. El diseño para la innovación social es todo aquello que el diseño experto hace para activar, mantener y orientar los procesos de cambio social que llevan a la sostenibilidad. Es decir, que resulta de una gama de interacciones, de fenómenos, de comprender estructuras organizacionales en un proceso dinámico donde intervienen los conocimientos y capacidades. El diseño social, junto con los procesos, lleva a cambios de rutinas, donde se debe estudiar las modificaciones en el conocimiento acumulado por las organizaciones. El diseño social, junto con la innovación social, deben provocar cambios potenciales y progresivos, que deben dar paso a nuevas combinaciones, plantear nuevas relaciones y nuevas soluciones. Desde esta perspectiva, con respecto a la innovación, sumada a las ideas de diseño estratégico y diseño social de Mancini, son el marco que nos permitirá leer los datos que se obtengan desde desempeño y procesos de la comunidad y sus productos. Es por estas razones que en este proyecto se identificará el estado de la innovación en diseño y la incidencia del diseño en sus desarrollos. Para lograrlo, desde el diseño se busca comprender las metodologías que se implementan en el desarrollo de casos de comunidades, bueno, en este caso afrodescendientes y también otras en las cuales he estado trabajando, con el fin de entender la aplicación de modelos desde el punto de vista del diseño. Y el marco comprensivo previo a la necesidad de entender la generación de conocimiento como generadora de valor a partir de producciones locales. Entonces, no sé si todavía tendré un poco de tiempo para poder compartir unas diapositivas con ustedes respecto pues, a los procesos. Sí, pasa las diapositivas rápido, pasalas ya y cerrás, ¿dale? Sí, señora. ¿Las están viendo? Sí. Listo. Entonces, este proceso, pues todo el texto pues, que acabo de leer, pues sale de haber podido entender el diseño estratégico y el diseño social, pues aplicado pues a un proyecto muy importante aquí en el país. Ese proyecto pues hace parte de lo que es el Museo Nacional y tiene que es un proyecto que tiene que ver también con la Alcaldía Mayor de Bogotá. El proyecto lo que trata es de entender o hacer una incidencia de un punto estratégico muy fuerte que hay en la capital, que se llama el Bronx Distrito Creativo, donde se está aplicando un plan de renovación urbana. Entonces, este territorio pues, se quiere pues, transformar desde la convivencia, desde la reactivación y desde la simplificación. Entonces, allí pues empezamos a entender pues qué es el territorio, qué son las producciones locales, qué son estos los oficios, donde el proyecto pues se llama La Esquina Redonda. Yo hice parte pues como investigadora pues para entender qué es esto del diseño social, donde queríamos entender pues las tendencias o entender todo lo que juega pues a través de la co-creación y también lo que se entiende por colaboratorio, para poder entender cómo llegamos pues a un producto cultural y un producto museístico que iba a impactar pues un escenario que se llama pues la tienda de ese sitio, que es el espacio pues del Bronx Distrito Creativo. Para eso pues teníamos que entender qué entendía el colaboratorio, pues desde la palabra colaboratorio, entender que es un taller creativo, entender también que es un museo comunitario y entender también que es una tienda comunal. A partir de eso, entonces, de las categorías de diseño, pues comprendimos qué pasa con el diseño centrado en las personas, qué pasa con el diseño de innovación social y qué también pasa pues con los productos culturales. Porque esto pues lleva pues toda una mezcla de procesos de co-creación, de expresiones culturales y estéticas, y también de por sí pues tenían, pues se atraviesa pues la estrategia de creatividad que da pues experiencia junto con el producto. La exploración, señora, hasta ahí, vamos. bueno. Sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, muy bien.
Mientras, ahí está, muchas gracias. Victoria, eras vos. Entonces ahora vamos con Lisette Paola Rodríguez Córdoba, también de Colombia. Hola. Hola, Hola a todos. Uy, perdón. ¿Podremos resolver ese problema de audio? ¿Mejora? No. Octavio, ¿vos podés hacer algo por eso? Bueno, mientras mejoramos el audio de Lisette Paola, ¿Ya me escuchas? voy a ver, ahora sí, dale, ven. ¿Ya me Dale. escuchas? Creo que ahora perfecto. Adelante. Ay, qué lindo. Entonces, vamos con vos, que sos de Colombia, y tu ponencia se llama Construcción de Identidad y Relación frente a la Responsabilidad Ética. Adelante. Listo, dale. Primero que nada me quiero presentar, me llamo Paola Rodríguez, soy colombiana, soy diseñadora de modas y especialista en gerencia de diseño, y desde que me gradué he dedicado mi vida a andar estudiando el diseño y toda la parte comunicacional que tiene el mismo, partiendo de que el diseño es es una clara comunicación no verbal y una clara representación de nuestra identidad, que se forma a partir de lo que tenemos hacia adentro y lo que queremos expresar, determinado a partir de nuestro contexto, ¿no? Entonces, mi ponencia de hoy se centra en la idea si debería existir responsabilidad ética cuando se habla de identidad y su claro reflejo en el vestuario. Para fines de la misma, he creado un concepto al cual denominé imagen ideal, que el cual se traduce en que es todas estas percepciones que manifiesta el individuo, su autopercepción con los elementos que compone a partir de imaginarios para la creación de una imagen aceptada a partir de la subjetividad, es decir, todos estos elementos que formamos para crear nuestra propia identidad que queremos reflejar en una sociedad. Y acá entra en juego también otro concepto importante para mi ponencia, que es la ética. La ética que claramente tenemos que diferenciar de moral, que en este caso lo vamos a limitar a la ética y a la moral para la toma de decisiones. Es decir, la ética es una reflexión individual que hacemos cada uno de nosotros, y la moral es creada a partir de la sociedad y son a partir de las ideas compartidas y de las creencias compartidas que tenemos dentro de un mismo imaginario, ¿no? Entonces, todos estos dos conceptos que quizás pueden llegar a ser un poco ambiguos, ¿cómo los centra el mundo de la moda en la construcción cultural de vestuario determinado por un contexto específico, que podría llegar a ser la ética, y la moral para la apropiación y la elección de estéticas y siluetas hasta los actores de consumo individual? Es decir, todos estos pequeños factores que nos determinan al momento de crear nuestra imagen para crear nuestra identidad reflejada en el vestuario. Hay que tener en cuenta que entre todos esos factores contextuales también tenemos los factores culturales. Los culturales es básicamente la cultivación de individuos a partir de hechos históricos determinantes, a partir de factores socioculturales que tengamos a raíz de toda nuestra historia. La ética es evolutiva y cada cultura maneja su propia ética. Ese es otro punto que tenemos que tener en cuenta. La cultura también se maneja para identificar a los individuos. Entonces la parte de identificación en ambos campos es para identificar también uno mismo, su expresión propia, dentro de un contexto determinado. Tenemos, digamos, vestimenta por asociación, vestimentas por mimetismo, vestimentas ya por uniformidad, y en este caso es para la expresión propia del ser humano. La evolución individual también se da a partir de diversos grupos sociales y de manifestaciones culturales. Es decir, no podemos crear una imagen propia sin tener estos distintos elementos con los cuales nos sentimos identificados. Porque ya las prendas ya dejan de ser de representación social, sino se vuelven en simbolismos culturales, que quiere decir que tenemos prendas de gran valor cultural para culturas determinadas, o prendas que individualmente generan un gran valor para nosotros mismos como personas. Pero aquí es como donde entra un poco a conflictuar la cosa, y es, ¿qué pasa con la apropiación y la elección de estéticas? Punto donde la apropiación cultural empieza a tener validez. Rápidamente, la
La apropiación cultural se trata cuando una cultura dominante se apropia los códigos estéticos de una cultura dominada, ignorando sus simbolismos originales. Es decir, utilizamos todo este mundo de simbolismos sin entender realmente lo que representa para una cultura en específico. La apropiación cultural es un hecho que en el mundo de la moda es bastante vigente. Y pues viene la pregunta de ¿qué es lo que pasa y por qué nos hacemos como los de los ojos ciegos ante esto? Porque aquí es como la ligera línea entre la apropiación cultural y la apreciación cultural, ¿no? Creemos que hacemos apreciación cultural viendo estos elementos estéticos y los pegamos a nuestras colecciones o a nuestros diseños sin entender realmente el mensaje que tenemos detrás. Queremos como la parte soft del asunto sin entender qué es lo que representa para las culturas y para pues, las personas en concreto. Hacemos una copia sin medida y sin entendimiento, creando de manera ligera o intencionada actos ofensivos para grupos sociales afectados. Entonces, acá como ya la última parte es, ¿qué pasa entonces con nuestra construcción de identidad? Cuando el individuo encuentra en elementos de la indumentaria, estos elementos pequeños, que fácilmente se puede llegar a sentir identificados sin tener el conocimiento que está haciendo alguna apropiación cultural o está teniendo algún comportamiento ofensivo. Ahí es cuando se conflictúa. ¿Qué es más importante? Que hagamos nuestra percepción directa como individuo o nuestra construcción de identidad respetando los valores culturales. ¿Qué empieza a pesar más, no? Porque yo puedo decir, no, pues más importante mi imagen, cuando no, yo puedo decir, no, es más importante preservar los valores culturales. Claramente eso es una cosa de, si yo me siento cómodo y esto, no es ser justificante, es en verdad entender a partir de moda, a partir de las tendencias, que no son actos que no son ofensivos, que no son mínimos, que en verdad hay culturas afectadas detrás de todos estos hechos. Ya por último, y teniendo como un mensaje quizás un poco fuerte, es como si alguna marca de moda decidiera crear o alguna influencer o alguna de estas tendencias, que las esvásticas son elementos de tendencia sin esperar que el pueblo judío no se sienta ofendido. Es más que nada como eso, hay que entender la gravedad de los símbolos y de los simbolismos que tenemos al momento de crear. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial, ¿debería existir una responsabilidad ética de consumo a partir de nosotros como consumidores, de nosotros como marcas, de nosotros como diseñadores? Y claramente la respuesta debería ser un sí. Es una responsabilidad completamente escalonada que nace a partir de nosotros como diseñadores, como marcas, que tenemos las capacidades para inspirarnos, sí, sin necesidad de pasar esa línea de la apropiación cultural, sino más bien la apreciación, sin utilizar estos elementos que son completamente de ritos y son completamente importantes para las comunidades, dejar de utilizar la parte soft y visual para crear nuestras estéticas, sino en verdad sentarnos y decir, bueno, hagamos diseño con conciencia ética, que creo que es lo que hace falta un poco en el mundo de la moda. Lo mismo ya siguiendo escalonando lo que son los influencers, lo que son las nuevas tendencias, porque es muy bonito utilizar un elemento visual sin entender el trasfondo de las mismas. Es como cuando se pusieron de moda las trenzas africanas, sin entender que eran un simbolismo de esclavitud, de poder y emprendimiento femenino. Entonces es más que nada eso, el entender que sí debería existir una responsabilidad ética cuando hablamos de consumo en moda. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, muy interesante. Vamos a volver también al final, si nos queda tiempo, sobre lo que nos acabas de contar. Me parece sumamente interesante, sí. Bien, muy bien. Gracias, Paola. Sigamos entonces ahora con, no sé quién está, creo que estaba Tomás, ¿no es cierto? Tomás, muy bien, acá está. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos todos. Perfecto. Y Carolina Labarca también está, muy bien. Sí. Bien. Y Renata también. Y acá está Renata, muy bien. Saben que en total tienen 10 minutos, no sé quién quiere empezar, los escuchamos con mucha atención. Ok, gracias, Alejandra. Bom, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar nuevamente en Congreso Latinoamericano de Enseñanza de Diseño. Solicito permiso para realizar la presentación en
de meu trabalho em português. Graças. Sou professor Tomás Queiroz Ferreira Barata, da Universidade de São Paulo, da FAUSP, em São Paulo, e junto com Cíntia Santos Malaguti de Souza, Carolina Labarca e Renata de Oliveira Cruz Carla Sara, vamos apresentar o trabalho belíssimo, né, com o título Design de Território, fortalecendo a identidade cultural de comunidade quilombola, né? Este trabalho aborda uma experiência muito bonita, muito rica, uma experiência didática realizada durante a disciplina Design, Cultura e Materialidade, ministrada remotamente a alunos de graduação de Design da FAUSP, no Brasil. Essa disciplina tem como meta, né, promover uma reflexão muito importante sobre as possíveis contribuições do design para o fortalecimento da identidade e da cultura material de comunidades frágeis. E, sobretudo, visa oferecer aos alunos uma oportunidade de intervir numa situação real. Isso é muito importante. Os objetivos da abordagem pedagógica incluem propiciar a compreensão da atividade projetual a partir da expectativa, ou da perspectiva, melhor dizendo, antropológica, e estimular uma reflexão crítica sobre a participação do design na produção e na dinâmica cultural na sociedade contemporânea e exercitar a análise de práticas associadas à produção local de artefatos. Por fim, desta forma, foi estabelecida uma parceria com a comunidade remanescente quilombola do sertão de Itamambuca, localizada em Ubatuba, uma pequena cidade belíssima no litoral do estado de São Paulo, um litoral muito bonito, e essa comunidade foi o foco principal desse estudo, no qual os alunos tiveram a oportunidade de desenvolver projetos a partir de demandas e problemas reais. Eu vou passar, então, a palavra a Carolina Labarca. Por favor, Carolina. Hola a todos, ¿todo bien? Bueno, le pido permiso también para que yo hable en portugués. Le voy a compartir algunas telas para que pueda seguir con esta presentación. La verdad es que yo inicio mi presentación hablando sobre dónde está Ubatuba. ¿Pueden ver la tela o no? Sí. Bueno, entonces aquí estamos en São Paulo, Brasil, y aquí tenemos cerca de la divisa con el estado de Rio de Janeiro, estamos con el Ubatuba, que es la ciudad que está el quilombo do sertão de Itamambuca. Ubatuba tem 83% do parque estadual da Serra do Mar, o que torna suas leis ambientais mais rígidas e, ao mesmo tempo, é um destino bastante procurado no país, né? Um destino turístico com bastante atrativos naturais, verdes, enfim. O Quilombo Sertão da Itamambuca é uma comunidade remanescente quilombola. O que considera-se uma comunidade remanescente quilombola? A gente tem aquele imaginário da comunidade que vem do Quilombo de Palmares, que são os escravos fugidos, que moram em áreas selvagens, inóspitas, que estão escondidos. A comunidade remanescente quilombola, ela vem de uma autoatribuição, quando eles se consideram, através das suas ancestralidades negras, da sua história territorial, da sua história escravagista. O quilombo ele se encontra no limite desse parque, o que restringe a sua presença humana e proíbe o manejo das espécies, então dificultando aí a sua questão identitária e a sua questão tradicional. E também com a questão da especulação imobiliária, por ser um destino turístico, com o parque, poucos territórios para serem vendidos, então eles perdem muito a questão de espaço. Eles vivem, a maior parte do tempo, da sua produção de agricultura familiar, eles têm um trabalho artesanal, construção civil, e servem também a um condomínio, eles têm uma questão do turismo predatório, que eles acabam servindo a um condomínio de Itamambuca, um bairro residencial, classe média alta, ao redor ali do quilombo. Aqui nesse painel semântico, a gente tem alguns pontos que identificam o que é uma identidade quilombola, né? Então, a gente tem a questão das suas casas de madeira, seus cestos, seus rios, né? Os animais, os materiais que eles usam para a produção do seu trabalho artesanal e construção de suas casas, né? Para manter a sua identidade. E aí, baseando-se nisso, a gente fundamenta, teoricamente, alguns conceitos, como o conceito de Goethe, da questão de cultura, que entrelaça seus signos, um contexto dentro do qual seus acontecimentos sociais, os comportamentos, os processos dos grupos sociais podem ser descritos através desse contato com as lideranças
as tradições orais, o mapeamento do campo. A gente também trabalha a questão do design territorial, que é uma ferramenta estratégica para valorizar os produtos locais, promover reconhecimento e preservar a identidade e a cultura regional. E a gente finaliza o que norteou nosso trabalho dessa disciplina foi o conceito da inovação social, que entende a mudança do modo como a comunidade age para resolver os seus problemas, e criando oportunidades, envolvendo aspectos mais comportamentais do que necessariamente tecnológicos, e emergindo daquele conceito de baixo para cima, ou seja, a liderança atua diretamente nesses processos de inovação, né? Ouvindo as demandas, participando junto com toda a comunidade, trabalhando numa solução conjunta de seus anseios, necessidades e competências. Eu termino aqui a minha parte, passo para a Renata, que vai tratar um pouco também da questão metodológica. Bom, boa tarde a todos. Vocês me ouvem? Boa tarde a todos. Do ponto de vista metodológico do nosso trabalho, por conta das limitações que nós tivemos do convívio social, deslocamento, por conta da pandemia do Covid, a interação com a comunidade, com os professores e os alunos precisou ser realizada de forma remota. Então, nós utilizamos as seguintes ferramentas. Foram feitas reuniões virtuais durante todas as fases de apresentação, andamento de pesquisa, acompanhamento e avaliação do projeto. E para isso foi utilizada a plataforma de vídeo Google Meet. Também foram criados grupos de conversa para facilitar a comunicação entre os professores, os alunos, os representantes da comunidade quilombola. Nós criamos grupos através do aplicativo WhatsApp e por ele nós definimos diretrizes de trabalho, diretrizes estratégicas, pesquisa de briefing, levantamento de informações, consultas, avisos e convites. Então, foi uma plataforma muito boa para essa interação. E quanto à metodologia, nós sugerimos a aplicação das sondas culturais, que foi sugerida essa aplicação por parte dos alunos e estimulou a comunidade a compartilhar os registros, os envios de referência da identidade cultural do próprio território. Para a apresentação do trabalho, apresentação e convites, nós elaboramos convites interativos para a comunidade quilombola, em formato de GIF, para que eles pudessem compartilhar, publicar nas redes sociais e para todo mundo poder saber do evento que nós estaríamos fazendo de apresentação dentro do Google Meet. E, por fim, foram desenvolvidas apresentações de 4 projetos, conforme foi demandado pela comunidade. Volto a palavra para o professor Barata. Muito obrigada. O microfone. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, que muy bien cómo se han organizado entre los Alejandra, só um minutinho, por favor. Sim. Só para finalizar. Como a partir da metodologia, então, e da interação dos alunos com a comunidade, foram concluídos 4 projetos. São esses que estão aí na tela. O primeiro é uma modernização da identidade visual do logotipo desta comunidade quilombola. O segundo é um quiosque desmontável, extremamente interessante, feito com bambu para a exposição de produtos artesanais em feiras e em locais de exposição. E o terceiro projeto, um catálogo vivo de plantas. A região é uma região de preservação ambiental e esse catálogo é bastante importante. E, por fim, um sistema também de sinalização de trilhas. O local é belíssimo, tem vários pontos de trilha, de água, de banho, enfim, de passeios, e isso também é um aporte turístico muito importante para o projeto. Então, para fechar essa disciplina, foram feitos 4 projetos que estão aí na tela. Muitas graças pela atenção. No, muchas gracias a ustedes, muy interesante, muy bien descrito además todo el proyecto. Muy bien, Manuel Vidal Moreta. No sé si está solo o si también está Analía Daniela de Mateo, Sara Gittelman, Valeria Lagunas, son todos de la Universidad Nacional de La Plata, tienen 10 minutos para todo. La ponencia se llama Ediciones Expandidas, Diseño y Futuro. Adelante. Muchas gracias, Alejandra. Estamos acá todos y todas.
salvo la profesora Gittelman, que actualmente se encuentra cursando el COVID, así que le esperamos una pronta recuperación, pero son cosas que tocan en estos tiempos. Contarles un poco que el trabajo que vamos a compartir con ustedes es el resultado de la investigación aplicada, que realizamos como parte del equipo de investigación Diseños de Disenso, en el marco de la Cátedra Taller de Diseño de Comunicación Visual, C, de la Facultad de Artes de la Universidad de La Plata. Es relevante contextualizar esto que acabo de decir, porque nuestro equipo viene trabajando ya desde otras experiencias anteriores en la investigación para la acción, poniendo el foco en la dialéctica entre la investigación y la transferencia en el espacio del aula taller. Es así que hoy presentamos algunas de estas experiencias. Nos interesa indagar en algunas prácticas del diseño que emergen cambiando permanentemente las fronteras disciplinares y nos convocan a la redefinición continua de nuestro hacer. Una de estas prácticas son las que llamamos ediciones expandidas, esto es, fanzines, libros de artistas, ediciones de autor, entre muchas otras que abren un novedoso campo de encuentro con otras disciplinas artísticas, como las artes plásticas, la literatura, la música, etc. La inclusión de estos objetos de diseño en el espacio del taller no es algo exclusivo de nuestra cátedra, sino que se viene dando recientemente en varios espacios académicos atentos a los diálogos del diseño con otras disciplinas. La histórica ausencia de estos contenidos en las currículas ponen en evidencia que la academia es permeable al mercado, reproduciendo sus tendencias, sus objetos de referencia, sus estéticas del presente. Como así también la construcción de tendencias sobre las estéticas marginales implica una apropiación de estos lenguajes por la hegemonía disciplinar. Reflexionar, accionar y vivenciar estas experiencias expandidas nos conduce a un tema nodal del diseño contemporáneo, que, paradojalmente, es una cuestión anclada en el origen del mismo. El futuro. Porque si el diseño moderno, el del Hutemas y el Bauhaus, se creó como una herramienta para proyectar mejores futuros posibles, hoy esa promesa ha adquirido carácter de urgente. Es aquí donde el para qué de estos soportes y registros discursivos que incorporamos habla de una posición en el contexto de la crisis global. Porque estos emergentes artesanales, que circulan a contramano en las matrices productivas del mercado, configuran espacios que proponen otras sensibilidades, otras sociabilidades y redes que se fundan en la solidaridad, el compañerismo y la autogestión. Las ediciones expandidas, desde esas lógicas de desaceleración o de crecimiento, abren un espacio para repensar y diseñar proyectos alternativos ante un futuro que se presenta en forma de colapso. Analía. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es así que desde el año 2015 incluimos en el taller propuestas de trabajos prácticos que buscan reflexionar y producir en el marco de las ediciones expandidas. Iniciamos este recorrido con la incorporación del estudio de la obra del artista y diseñador platense Edgardo Vigo. La visita guiada que propusimos a los estudiantes para el conocimiento de su obra gráfica significó el puntapié de un trayecto que continuó de diversas maneras. No solo en el aula con el diseño de autopublicaciones de poesía visual, sino luego en el año 2018 cuando vinculamos esta práctica al homenaje por los 50 años del Mayo francés y luego en el año 2019 con el centenario de la Bauhaus. Estas celebraciones fueron la excusa para proponer proyectos con anclaje en las publicaciones expandidas, que incluyeron no solo el proyecto de diseño, sino también del rol de autor y editor, y la puesta en circulación a través de la organización de muestras y ferias de intercambio de fanzines como, por ejemplo, La belleza está en la calle y Bauhaus presente en la ciudad de La Plata en 2018 y 2019 respectivamente. Entre estas experiencias nos detendremos en particular en la más reciente, con el propósito de indagar en las dimensiones pedagógico-filosóficas de esta propuesta. Como decíamos en la introducción, la presencia de estas publicaciones en la currícula del taller abre preguntas acerca de la relación entre diseño, arte y futuro. En ese sentido, una de las experiencias curriculares abordadas en el aula fue la apertura de un diálogo visual con 10 palabras, una newsletter semanal en formato digital que edita Marcela Bach desde el año 2020 y envía a sus suscriptores vía mail. Esta es una cartilla experimental en la que se eligen 10 palabras que le impactaron en la semana y produce un breve texto para aproximarse literariamente a cada una de ellas. En un procedimiento similar,
a la de la autora, los estudiantes debieron seleccionar 10 palabras de todo el archivo con la finalidad de acercarse a una publicación en formato pequeño. Una edición que hipotéticamente podría participar del circuito de ferias de editores y editoras independientes, como por ejemplo la Feria Edita, la FED, Tranza y muchas otras más. La elección y autoedición del contenido fue el núcleo de sentido del trabajo. El diálogo establecido con 10 palabras no consistía en un pasaje de lo digital a lo impreso, sino que ese diálogo, de algún modo, debía configurarse a partir de la lectura y apropiación de los textos, es decir, en una reversión o reescritura. Esta selección debía ser propia, ya sea por asociaciones de sentido, por su sonoridad o por intereses personales. A partir de este material textual se propuso intervenir para diseñar una publicación en papel en la que las palabras adquieran una nueva dimensión visual y tipográfica. Desde el momento de selección y la combinación de esas palabras, se estableció un nuevo diálogo con ellos. A esto se le sumaron los sentidos y las decisiones de diseño, con la incorporación de imágenes, los diversos formatos, los diversos soportes, tipos de encuadernación y navegabilidades de lectura. Continúa mi compañera Valeria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La microedición de 10 palabras es una, entre otras, innovaciones mediante las que estamos produciendo transformaciones que pensamos podrían tener una incidencia en el hacer de los futuros profesionales. Estas propuestas pedagógicas propician la desaceleración en el diseño, desviándose de la lógica dominante e incentivando la reflexión e imaginación sobre el pensar, hacer, sentir. Estamos convencidos que estas prácticas generan la solidaridad del aprendizaje político, social, cultural y sobre todo sensible. De este modo, abrimos un espacio para diseñar proyectos alternativos como un modo de resistencia, proyectos colaborativos, con una lógica diferente a la impuesta por el mercado. Desde el inicio de la actividad y durante todo el proceso de diseño de las ediciones, se observó en los estudiantes un marcado interés y motivación en sus búsquedas. La actividad propuesta nos invita a detenernos en las palabras, que fluyen cada vez a más altas velocidades, volviéndose inasibles, y en ese fluir se desvanecen y evaporan. Así como Bach las pesca, las trae, y con su detención detiene el tiempo, las ediciones expandidas que exploramos en el aula son objetos construidos a contrapelo de las lógicas de los medios contemporáneos. La lectura y apropiación de un artefacto tan singular en cuanto a la operación semiótica que propone, es en sí misma una experiencia de alto potencial educativo para pensar las relaciones que tenemos con la lectura y la producción de comunicaciones, incluso visuales. El gesto de producir diseño desde el lugar de autores, casi autoexpresivamente, instala e impone en discusión la cuestión acerca de la expresión propia como patrimonio de los artistas y no de los diseñadores, y permite situarnos como productores de discursos. Con el diseño de las ediciones expandidas, abrimos un lugar para nuevos discursos del diseño, que funciona por lo que dice, por cómo lo dice, por dónde y a quiénes dice, como un dispositivo rebelde, en tanto participa de las múltiples formas en que algunos sectores de la sociedad contemporánea, no conformes con el devenir del progreso técnico, proponen desacelerar, parar un poco. La pregunta es, una vez más, aquella del origen. ¿Qué podemos hacer para construir futuros mejores? O mejor dicho, ¿qué podemos hacer para que haya futuro? Muchas gracias. Impecables, muy bien, impecables los tres con el tiempo, muy interesante todo lo que charlaron, muy afín a mí, debo decirles, cuando empezaron a hablar de Vigo, de la poesía visual. He trabajado bastante el tema del libro de artista y trabajo mucho con mis alumnos los fotolibros, que son libros de artista. Así que muy interesante, muy bien, buenísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas Muy gracias. bien, Tania Villalbazo, ¿está? ¿Dónde está Tania? Buenas tardes, no sé si me escuchan bien. Te escuchamos muy bien, Tania. ¿Es cierto que vos tenés 2 ponencias? Sí, correcto, son 2 ponencias. Ok, vamos con la primera. ¿Cuál es la primera? ¿Crónica de la historia?
Crónica de la historia, sí. Muy bien, Crónica de la historia, moda en tiempos de guerra, 1940. Adelante, Tania. Muchísimas gracias. Antes que nada, un placer estar compartiendo aquí con todos ustedes. Mi nombre es Tania Guadalupe Villalbazo y soy docente de diseño de modas en la Universidad de Unandes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes un poco acerca de la moda, de la conexión que tenemos con la moda también referente a la inspiración y por otro lado también la parte psicológica de la moda que tiene muchísima relación también con la inspiración. Entonces, comenzando con crónicas de la moda, voy a compartir con ustedes, si me permiten, aquí una imagen para que podamos ir comenzando. Entonces, la primera ponencia que quiero compartir con ustedes es titulada Crónica de la historia, moda en tiempos de guerra. Y con esto vamos a hablar un poco sobre la conexión que tiene la moda en sí con los eventos que van sucediendo constantemente en un mundo cambiante y de la misma manera la moda se va adaptando y va teniendo una conexión íntrica con estos eventos, ¿no? E influye también en el diseñador, para que el diseñador vaya creando cosas que son referentes también a lo que está sucediendo en el mundo en la actualidad y en dichos momentos. Por un lado, entonces, cuando hablamos de crónicas de la historia referentes a la moda, para inspirarnos, los diseñadores tenemos, y siempre les comento a mis alumnos, tenemos esa conexión inseparable con la historia. Cuando analizamos la historia, podemos nosotros también ver lo que ha ido sucediendo en el mundo a lo largo de los años y cómo esos eventos causan que la psicología humana, en este caso la mente del diseñador, se adapte a estos eventos también y tome como inspiración en sí ese evento que está sucediendo en el momento. Entonces, en este caso, podemos hacer un enfoque en la Segunda Guerra Mundial que sucede entre 1939 y 1945, en donde esta guerra va a causar un cambio drástico en la silueta femenina, ¿no? A lo largo de esa década. Por un lado, tenemos la influencia de una moda militarizada en los años 40, que a mediados de los años 40 se transforma la silueta con la llegada del nuevo look de Christian Dior. Entonces, algo muy importante también que debemos de analizar y que comparto con los alumnos es que esta conexión entre moda e historia, la moda tiene la posibilidad de permitirnos tener una inspiración específica, ¿no? De inspirarnos en un momento dado de la historia y de alguna manera también crear cosas nuevas en base a esos elementos de la historia, esos conceptos de la historia que fueron sucediendo, pero crear algo nuevo adaptado a nuestra realidad también de hoy en día. Entonces, la moda siempre está declamando desde cualquier punto de la historia. Vamos a ver que la moda es una declamación de un sentimiento, de un evento que fue sucediendo. La moda percibe todo, tiene su propia esencia, su propio ser y está constantemente percibiendo. Entonces, la conexión que debe de tener el diseñador es también con la historia para poder recrear y hacer reformaciones que puedan ser válidas en la época de hoy, ¿no? Para la actualidad. De alguna manera la moda también es un símbolo de la existencia del ser, en sí del ser humano y de todos los eventos que vamos pasando a lo largo de los años. Es definitivamente una manera de nosotros también tener una fusión, ¿no? Entre moda e historia y crear esa conexión. Entonces la investigación profunda de cada década también es algo muy importante en lo que se enfoca el proyecto con el que trabajo también con los alumnos de diseño de moda, siempre analizando desde la profundidad de la historia para poder nosotros hacer una propuesta que sea realmente válida en torno a esos eventos que han sucedido a lo largo de los años.
Entonces es un estímulo, la historia y esta crónica de la historia va a ser un estímulo para la moda y para la creatividad en sí. Se basa en esta conexión importante de la esencia de la historia y la moda. Entonces, eso por un lado quería compartirles sobre la crónica de la historia, y ahora puedo pasar a compartirles y que conversemos un poco sobre la psicología de la moda en sí. No sé si están pudiendo observar la imagen, no sé si pude compartirla. ¿Sí? La de crónica de la historia se la... Ok, perfecto. Entonces voy a compartir ahora la otra imagen para que así podamos continuar. Entonces, psicología de la moda es Se ve perfecto. Muy bien. Gracias. La segunda ponencia es titulada Psicología de la moda, el poder del power dressing. Y en esta ponencia hago enfoque, en este caso, en la conexión importante que tiene la moda con la psicología humana. Este es un ejemplo de la década de los años 80, la moda del power dressing o la vestimenta del poder, en donde esta vestimenta es una tendencia importantísima de los años 80 que va a influir en los eventos que estaban viviendo las mujeres también en esa década. El empoderamiento de la mujer en el área profesional se va a ver reflejado a través de cada detalle del diseño, las sombreras, los hombros resaltados, para obtener esa imagen masculinizada y también adaptarse al área, en este caso, de los negocios y de las empresas, en donde las mujeres estaban teniendo estaban muy destacadas, ¿no? En la década de los 80. Entonces, el empoderamiento personal del power dressing, pero no solamente de las mujeres, ¿no? También los hombres, esta vestimenta se hace muy importante también para los hombres, incluso en la década en la actualidad, perdón. El power dressing significa, ¿qué significa hoy en día? Hablar de la vestimenta del poder. En los años 80 era más enfocado en las mujeres, ¿no? Pero en la década de hoy podemos hablar en general de cualquier ser humano sobre el power dressing. Y en realidad qué significa la vestimenta del poder es una conexión que tiene con la identidad del individuo. Dependiendo del estilo, de las tendencias del individuo, eso le va a dar el poder necesario. Entonces, el poder va más allá del estilo de usar hombreras anchas o de enfocarnos en esta tendencia de los años 80, sino que vamos a ver que hay una conexión entre tanto la piel, la vestimenta y el yo del ser humano, ¿no? Porque tenemos esa conexión entre la psicología humana y también la vestimenta y nuestra piel, que están en conexión total. Entonces hay una manipulación entre el comportamiento humano que la vestimenta nos va a ayudar a tener de alguna manera habilidades como los superhéroes, ¿no? Cuando vemos los superhéroes vemos que su vestuario que llevan es una parte importantísima de ese personaje. Y lo mismo sucede con cualquier ser humano. La vestimenta tiene que realmente representarle para darle ese poder, para darle esa fuerza. Y no solamente es una protección, sino que es representación del yo y del ser. Entonces, con estos dos elementos, por un lado, de la crónica de historia en conexión con la moda y de este otro lado, la psicología humana en conexión con el ser humano, son elementos muy importantes que trabajo constantemente con mis alumnos de diseño, para crear moda que realmente tenga fuerza y esencia, ¿no? Y de eso quería compartirles un poco en este día, y les agradezco el tiempo y el espacio. Muchísimas gracias, Tania. Estuviste impecable con el tiempo. Además, estuviste muy clara en las dos descripciones de tus temas. Muchísimas gracias, Tania. Muchas gracias a ustedes. Bien, nos quedan unos pocos minutitos para charlar un poco. Tania, por favor, saca tu pantalla, deja de compartir, y al resto de los expositores les pediría verlos. Quiero verlos. Bien,
Muy bien, ahí estamos, ahí están apareciendo. Bien, tenemos muy poco tiempo, yo creo que nos podríamos pensar, trabajar un poquito entre todos, si surgió alguna duda, en base a dos disparadores, ¿sí?, que tuvimos, como por ejemplo fue lo que Silvina nos habló sobre el concepto de cultura, ¿no?, la cuestión que deviene de algún modo de la antropología y que, de la cual el diseño hace tanto trabajo y tanto uso de eso, de esta cosa que ella nos contaba de Alejandro Grimson, que incorporó distintas palabras como la diacronía, la historicidad y el poder, y de Canclini, que habla de los procesos de hibridación, ¿no? Y también esto se enlazaba mucho, y Silvina también habló de apropiación, y eso se enlazó mucho con lo que hablaba Lisette Paola también, en cuanto a diseño y ética, como un conjunto necesario, y que también tiene que ver con esto de la apropiación cultural de la que hablaban las dos. Y no entender los símbolos, trabajar muy claramente los símbolos para que no se vuelvan ofensivos, y ella lo situaba especialmente en el mundo de la moda, algo que también trabajó un poquito reciencito Lisette, ¿no? No Lisette, ¿cómo se llama? Tania, con el tema de la moda, lo que significa psicológicamente y todos los procesos históricos. Y todas las descripciones que ustedes hicieron también de estas experiencias tan interesantes, tanto de aula como la de Tucumán, como nos describían Cristina y Alejandra, o en el aula como nos describieron Tomás y sus chicas acompañantes, que no las veo, y Valeria, ahí está Valeria, sí que la veo. Y ven, entonces, charlemos un poquito de esto, a ver si nos quedó alguna duda, algo para intercambiar. Manuel y Valeria trabajaron, y Analía trabajaron el tema de publicaciones expandidas, que es un tema sumamente interesante hoy en día, y se mete en el arte, que se mete en la moda, se mete en varios artefactos culturales además. Bien, los escucho. Cristina, contanos. Sí, queridos, realmente muy valioso todo lo que hemos presentado y además compartido. Y creo que acá me voy a sumar a lo que decía Alejandra, ¿no? La importancia del continente del aula, y por otra parte cómo el aula interfiere en la comunidad cuando los estudiantes se llevan esa universalidad, porque también esto es lo que pasa, el continente del currículum oculto a través de lo que traemos los docentes para que los alumnos puedan fomentar ese crecimiento. Y quiero resaltar algo que me pareció muy importante en esta comisión. Por un lado, el tema de la formación profesional, y por el otro lado, el factor ético. Muy importante el tema de cómo trabajamos en cualquier ámbito de nuestra vida desde el punto de vista ético, analizando el bien común. Y el cuidado del planeta, que esto también es un factor sumamente trascendente. La psicología de apropiación de ese conocimiento a través de los autores que nos permiten entender un poquito más el mundo que nos toca vivir. Y creo que esta comunicación que podemos tener de esta manera también es un cambio estratégico a partir del cual construimos contenidos todos. Y somos gestores culturales, somos actores culturales de ese cambio, y creo que si nos creemos eso realmente es el factor esencial para el cambio y el desarrollo de nuestros países, no importa dónde nos encontremos. Y creo que ese es el cambio que debemos hacer como ciudadanos comprometidos, para que no nos sintamos siempre que otros gobiernan en base a las necesidades propias y no a las del conjunto. Creo que esto es importantísimo para entender que más allá de lo que nos puede ocurrir a veces y nos marcan la cancha económicamente, en la Argentina estamos viviendo un momento muy complejo, y creo que es el gran momento de aprender las cosas que se hacen bien para de alguna manera poder sentarnos en el mundo con una estrategia concreta y, insisto, en el bien común, el factor ético y el entender que el espacio público
debe ser un espacio cultural y no solamente de protesta o de inseguridad como nos está pasando lamentablemente en Argentina. Así que muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más quiere decir algo? Yo quería sumar, Alejandra, algo, si puede ser. Por supuesto. Justamente en relación con la dimensión ética del diseño, una de las cuestiones que se abordan desde la teoría es que, bueno, sin alteridad diseño no hay, ¿no? Y todo encuentro con la alteridad implica una dimensión epistémica que tiene que ver con el conocimiento del otro, una dimensión praxeológica que tiene que ver con la praxis, con la práctica, con el accionar, y una dimensión axiológica que tiene que ver con los valores que se tienen en relación con el otro y que se vinculan directamente con la cuestión ética. Estos tres planos, según el lingüista ruso Todorov, no se dan sucesivamente, sino que se dan simultáneamente, superpuestos en ese encuentro con el otro. Entonces, es, creo, sumamente importante que los diseñadores, yo no lo soy, provengo de las ciencias sociales y trabajo para colaborar con los diseñadores para que tengan claridad conceptual en este tipo de cuestiones. Creo que es sumamente importante que estas cuestiones teóricas queden claras, para que comprendan que al menos los estudiantes, quienes están acá ya lo comprenden cabalmente, para que los estudiantes comprendan que el ejercicio de diseñar no es neutro y que hace falta tener una claridad semántica, conceptual, teórica y metodológica que nos permita posicionarnos en un mundo contemporáneo sumamente complejo, donde estas tres dimensiones en relación con el otro entran en juego y se ponen en práctica, al momento de pensar en qué objeto diseño, para quién, con qué objetivo y cuáles son los valores que sustentan la praxis del diseño, ¿sí? Eso era lo que quería sumar, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvina. Realmente me quedaría como frase, ¿no? En esta cosa de que diseñar no es neutro, y entonces tiene que ver también con el compromiso hacia el otro, hacia la comunidad, Tal y cual. tener en cuenta los factores éticos también, exacto. ¿Alguien más quería agregar algo? En parte, hola, acá. Sí, Manuel. En relación a lo que decía recién Silvina, a nosotros nos interesa en algún punto poner en cuestión esa lógica de el diseñador como un agente, intérprete que discursivamente se pone en un lugar diferente al de la comunidad. Su acción en función de la comunidad. Parte del trabajo que venimos realizando y de cómo entendemos la intervención de la docencia, la investigación y la producción de diseño, es en esto que mencionábamos de corrernos del eje autor, productor, diseñador, y el diseñador como intérprete o como intermediario de algo ulterior, algo diferente a la producción misma. Y en ese juego en donde las ediciones expandidas a nosotros nos muestran que muchas veces esas fronteras, esos límites, esos cortes que hacemos disciplinares, nos quedan chicos, porque la realidad desborda esas fronteras que ponemos desde la teoría. Entonces nos encontramos en donde diseñadores producen textos y gente que estudió letras o que se dedica a la literatura produce diseño, o que los diseñadores vuelven a producir productos artesanales, libros, revistas, impresiones, fanzines, y en ese recorte, en ese lugar gris, en esas fronteras borrosas donde habita el diseño, nos interesa mucho rescatar esto de aquellos lugares o aquellas posiciones o aquellos puntos de encuentro donde habita el diseño, que la práctica de los diseñadores, en donde quizás estamos muy sobrevalorados hacia adentro, como una cosa medio autorreferencial, demasiado ontológica. Entonces, en esta cosa de salir de la autorreferencialidad y empezar a ver el diseño como una práctica que se pone en tensión social. Así que nada, nos interesaba eso como detalle para retomar lo que fuimos trabajando.
Me parece muy bien, me parece muy interesante, Manuel, lo que decís, pero para descentrarse un poco, ¿no? También creo que estos intercambios que nosotros hacemos año a año, estos congresos, donde de algún modo se cuestiona todo de nuevo y se repiensa y se reinvestiga sobre cada cosa, ayudan mucho también a esto. En tal sentido, quería contarles también que la Universidad de Palermo está abriendo una red de investigadores de diseño, que es una página que la pueden encontrar por ahí fácilmente. Vayan buscando y si tienen ganas se anotan, ¿sí? Bien, muy bien. ¿Alguien más? Y si no, me parece que con estas dos reflexiones finales, la de Silvina y la de Manuel, me parece que, nada, tenemos como un cierre anudadito, brochecito. Tomás, ¿quiere decir algo más? Desde Brasil, ¿quieren decir algo? Yo creo que ustedes también están siempre, por lo que escuché en la exposición de ustedes también siempre están en una búsqueda por la educación, por llegar de otros modos a los alumnos también, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Gracias, Alejandra. Eu gostaria de comentar uma questão que me parece importante, sobretudo no cenário da América Latina. Uhum. A força do design no sentido da construção da identidade, né? Porque sofremos pressões globais, enfim, um processo de globalização que muitas vezes sufoca as nossas características culturais e, sobretudo, ambientais. Então, vejo isso no Brasil. O Brasil está com uma pressão muito grande, enfim, sobre questões ambientais e, mais do que isso, uma preocupação social. Então, entendo que a tecnologia social associada à sustentabilidade seja um caminho muito importante, né? Por quê? Porque o mercado é muito forte, né? A indústria é muito destrutiva do ponto de vista, né? Nós estamos num ambiente universitário no qual esta discussão é extremamente aceita, mas o mercado, muitas vezes, tem um certo repulsa a esse tipo de discussão avançada e conceitual, muitas vezes. Então, coloco essa discussão, essa reflexão aqui, como que no âmbito da universidade a gente consegue transferir esses conceitos para a sociedade, porque os impactos ambientais, eles estão em todos os cantos, né, em todos os âmbitos da sociedade. Então, fico pensando nisso. E um dos papéis que nós temos é o papel da educação, que eu acho que é importantíssimo isso, né? É difícil você transformar a cadeia produtiva, né, do setor da moda, por exemplo, que é extremamente impactante, né, ou o setor automotivo, enfim. Mas formar pessoas, educar pessoas, eu acho que é um papel belíssimo, brilhante, importantíssimo. Então, fico pensando nisso, né, numa questão da identidade, que o design tem uma força muito grande, todos os trabalhos, de alguma forma, reportaram esta questão, e também a questão da diversidade, né? Temos uma sociedade diversa, né? Um continente muito rico. Estoy cerrando un congreso. Que temos que preservar. Gracias, gracias. Muchas gracias, Tomás. Bueno, muchísimas gracias a todos. Fue sumamente interesante escucharlos a todos, sumamente enriquecedor además. Así que les agradezco un montón, los esperamos el año que viene de nuevo. Y bueno, los dejamos en libertad, no sé qué horas tienen en sus países respectivos, pero bueno, tómense un tecito, un mate, algo. Y muchísimas gracias por la presencia de todos. Un placer, Alejandra. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer.